Buenos días. Bueno, para mí una alegría compartir una vez más con la Escuela Bíblica y ser parte de esta celebración, de estos 20 años de la Escuela Bíblica y 10 años de la emisora, donde yo también me he sentido muy bendecido a través de la escuela y a través de la radio, ¿sí? Yo siempre cuento que en mi vida hubo un antes y un después de venir a Medellín, ¿no? A la Escuela Bíblica, que el Señor como que a través del tiempo que me tocó vivir acá, que fue en el 2007, unos cuantos meses, sí pude experimentar una renovación y lo que quería Dios de mí como evangelizador. Así que agradecido eternamente a la Escuela Bíblica, al Señor, ¿sí? Por este carisma que ha puesto el Medellín de la Escuela Bíblica. Así que un gusto de compartir con ustedes y que el Señor en esta mañana haga lo que quiera. Amén. ¿Quién quiere que Dios haga lo que quiera? A ver. Después no se arrepientas. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Porque yo quiero que hagas lo que quieras, después el Señor empieza a hacer lo que quiere y no te lo tomes tan en serio, Señor, ¿verdad? Pero no importa, lo que Él quiera será bueno, ¿sí o no? Será santo, será perfecto, porque viene de Él. Así que aunque no lo entendamos a veces, Dios siempre en el correr del tiempo nos lo hace entender. Hay un famoso dicho que dice que Dios escribe derecho. Lo conocen, ¿verdad que sí? Y uno lo ha experimentado en la vida. Ha experimentado que de repente hay situaciones en nuestra vida que nos tocó duro, difícil, que no pudimos comprender para qué era. Pero luego, pasado el tiempo, ¿sí o no?, fuimos entendiendo que aquello era para esto. ¿Sí? Yo pude entender que toda aquella experiencia que me tocó vivir familiar y personal era para que hoy pueda ser un testigo de que para Dios nada es imposible, ¿no? Así que cómo no agradecerle a Dios y alabarlo, incluso por todo lo difícil que me ha tocado vivir, por todo lo malo, por todo lo que no entendí. Así que como todos venimos a la escuela bíblica, todos trajimos Biblia, ¿sí o no? Levante la Biblia bien alto, a ver. Eso. Muy bien. Busque la cartera. Hay mujeres, revuelva. No vale los cuadernos, ¿eh? Bien. Vale también la Biblia en tablets, celulares, así que no hay problema. Bien. Levante la mano el que no trajo Biblia hoy. Bien alto, alto. Saluden así. Manga de sinvergüenzas. Pero bueno, el Señor igual va a obrar en todos los que quieran. El tema es abrir nuestro corazón, ¿sí o no? Abramos el corazón a aquello que Dios quiere hacer hoy. Nos hemos congregado porque Jesús nos trajo, amén. El Señor nos trajo para algo y espero que no salgamos de este lugar sin aquello que Dios quiere regalarnos, sin aquello que Dios quiere ofrecernos, ¿sí? Así que vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios, hacer una reflexión y luego orar, ¿sí? Orar pidiéndole a Dios que siga obrando en nuestras vidas para poder seguir siendo testigos de lo que Él es capaz de hacer en todos aquellos que le abran el corazón. Antes de empezar, cuando estábamos orando, hoy es Corpus Christi, y me acordaba de un testimonio. Yo estaba predicando el Retiro Nacional de Jóvenes de Bolivia en Sucre. Y ahí me tocó conocer a Ricardo Castañón. ¿Lo han sentido nombrar alguna vez? Bueno, Ricardo Castañón es un investigador de los milagros eucarísticos. Un hombre con mucho testimonio, ¿no?, de la Eucaristía. Y si estamos en la Iglesia Católica, fundamentalmente es ¿por qué? Por la Eucaristía, ¿sí o no? Por la Eucaristía, porque Jesús se quedó en cuerpo, en sangre, en alma y en divinidad ahí para mí, para vos. Cada vez que recibimos la Eucaristía, ya todo es posible, si es Jesús. Sí, ya cuando recibimos la Eucaristía, los enfermos pueden ser sanados, ¿sí o no? Los oprimidos, liberados. Los que están caídos, levantados. Y yo me acuerdo que Ricardo hablaba de un milagro eucarístico que sucedía en Buenos Aires. Y yo vivo en Argentina, entonces yo no sabía que había un milagro eucarístico en Argentina. Y yo escuché atentamente. Y bueno, resulta que cuando el padre destapó el copón, todo este milagro eucarístico estuvo investigando Bergoglio en aquella época, que hoy, bueno, el Papa Francisco. Cuando el sacerdote destapa el copón, ve, ¿sí?, que la hostia grande que estaba arriba se había convertido en carne.
Y no solamente eso, sino que latía, se movía. Entonces el sacerdote tapó y llamó, a la iglesia, a los que tenía que llamar, y empezó toda una investigación. La cosa es que se investigó y llegaron a esta conclusión. Lo que nos dieron, generalmente los milagros eucarísticos los investigan mucha gente, incluso sin fe, para que no digan que la iglesia nos andamos inventando cosas por ahí. Dijeron que lo que le mandaron era un pedazo, era parte del miocardio. Primero también habían dicho qué clase de manipulación genética habían hecho, que le mandaban como un pedazo de carne que se movía. Parte del miocardio, ¿sí? Y de una persona que había sufrido muchísimo. Y nosotros cuando miramos a Jesús sabemos lo que sufrió por nosotros, ¿sí o no? Sabemos lo que padeció por amor a nosotros y cuánto nos amó. Tanto nos amó que no le bastó morir, sino que resucitó y se quedó con nosotros justamente ahí en la Eucaristía, para que los que comamos su cuerpo y bebamos su sangre tengamos vida para siempre. Entonces yo quedé realmente impactado y siempre por ir y nunca he ido. Porque ¿sabes qué? Fui entendiendo que no necesito ir hasta allá. Porque cada vez que yo voy a la misa, ¿sí?, y paso a comulgar, estoy recibiendo el mismo que está latiendo ahí, el mismo milagro eucarístico de Buenos Aires, el del Lanciano. No necesitamos ir, necesitamos simplemente acercarnos con un corazón sincero, con un corazón arrepentido y con un corazón lleno de amor a Jesús Eucaristía, sabiendo que Él, y si no podés comulgar no importa porque es para todos, podés acercarte a adorarlo y cuando el sacerdote lo levanta en la misa, ahí podés pedirle lo que vos necesites, porque Él está dispuesto a dárnoslo, está dispuesto a ofrecerlo. El tema es que nosotros estemos dispuestos a creerle, que Él está ahí y que no necesitamos nada más, ¿sí? Porque Jesús se quedó con nosotros en la Eucaristía para bendecirnos, para llenarnos de su misericordia y para sanarnos. Amén. Entonces, gloria a Dios por esto que el Señor ha hecho por nosotros. Bendito seas. Y yo los invito a abrir en el Salmo 130. Salmo 130. Dice así. Ahora sí, escuchemos atentamente la palabra de Dios. Desde el fondo del abismo, clamo a ti, Señor. Escucha, Señor, mi voz. Atiendan tus oídos mi grito suplicante. Señor, Señor, si tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién podría mantenerse en pie? Pero en ti encontramos perdón para que te honremos. Con toda mi alma espero al Señor y confío en su palabra. Yo espero al Señor más que los centinelas a la mañana. Así como los centinelas esperan a la mañana, espera tú, Israel, al Señor, pues en Él hay amor y completa libertad. Él librará a Israel de toda su maldad. Amén. Palabra de Dios. Hermoso salmo, ¿sí o no? Hermoso salmo y cuánta también enseñanza puede traer a nuestra vida si lo traemos, ¿sí? Porque cuando uno lee un salmo tiene que llevarlo a la vida, ¿sí? ¿Qué me querés decir, Señor, con esta palabra a mí? ¿Qué querés hacer conmigo cuándo? ¿Mañana? Hoy. ¿Qué querés hacer hoy aquí, festejando estos 20 años de la escuela? ¿Qué querés hacer hoy aquí en mi vida? Vos que me trajiste. No quiero irme de la misma forma. No quiero irme igual de este lugar. Y a mí me encanta la primera parte, ¿no? Digo, hablando de la primera parte, cuando el salmista dice desde el fondo. No sé cómo dice tu Biblia, ¿verdad? Pero la mía, ¿cómo dice? Desde el abismo. Bueno, desde el fondo, ahí va. Desde el fondo del abismo clamo a ti, Señor. ¿Sí? Y cuando se dice desde el fondo es porque se ve que estaba ¿dónde? En el fondo. Levante la mano, ¿quién ha estado en el fondo alguna vez? ¿Sí? ¿Te ha tocado? Y si no te tocó, tranquilo porque te va a llegar, ¿sí? Porque en la vida de repente terminamos en el fondo, ¿sí o no? En la vida hay dificultades, en la vida hay problemas, en la vida hay enfermedades, en la vida perdemos gente que amamos, ¿sí o no?
La vida de repente nos sorprende y muchas veces nos deja en el fondo, desde el fondo del abismo. Y qué bueno en esta mañana, en este día que el Señor nos regala, en su día, decir, orar en la verdad. Dios no puede obrar en la mentira. Dios obra en la verdad. Y yo cuando estoy orando tengo que orar desde la verdad de mi vida, desde la verdad de mi historia, desde todo aquello que he pasado, que estoy pasando. Y necesito sincerarme en la presencia del Señor, porque a veces hay mucha gente que incluso ora con máscaras, ¿sí? Ora con máscaras, ora como aquel fariseo, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Como aquel fariseo decía, gracias Señor, porque yo, ¿sí? Porque voy a misa, porque te sirvo, porque voy al diplomado, porque voy a la escuela, porque soy catequista, soy ¿sí? Y le hace un discurso al Señor de todo aquello, sí, que Él hace por él. Pero la verdadera oración es la de aquel publicano, ¿sí o no? Que el Señor incluso alaba y dice que aquel se fue ya justificado y el otro no. La oración, cuando uno viene a orar en la presencia del Señor, tiene que decir, ten piedad de mí, Señor, porque soy un pecador, porque soy un pecador. Levante la mano los pecadores, solo la mano derecha, eso. Las dos manos los que son muy pecadores. Y como están sentados los pies también, los que son recontra pecadores, ¿verdad que sí? Hasta cara de pecadores, no, mentira. No, pero si estamos aquí es una realidad. Que si hemos llegado a la presencia del Señor es porque somos pecadores. Porque el Señor no ha venido por los justos, sino por los pecadores. No ha venido por los sanos, sino por los enfermos. Los que tienen todo ya analizado y estructurado en su vida, problema a ustedes, ¿sí? Pero tenemos que dejar que el Señor venga a derribar nuestras estructuras. A derribar nuestras estructuras y orar desde la verdad, desde el fondo. ¿Cuántas mamás están en el fondo porque tienen sus hijos en las drogas? ¿Sí? ¿Cuántas mamás en el fondo porque, sus hijos están desviados, porque tienen una mala vida, porque ya no saben cómo hacer? ¿Sí? ¿Con cuántas madres uno habla a lo largo del camino? ¿Sí? Que ya no saben cómo hacer para que sus hijos vuelvan a Dios, para que sus hijos se encaminen. ¿Cuántos padres, sí? ¿Cuántos hijos, están en el fondo porque tienen una familia rota, una familia destruida? ¿Cuánta gente también en el fondo porque han sido sentenciados muchas veces por una enfermedad, sí? Por una enfermedad que no tiene cura. ¿Cuántas veces, cuánta gente ahí en el fondo por sus pecados? Que parece que no pueden salir, que luchan y parece que no salen y se confiesan y vuelven otra vez a los mismos pecados. ¿Cuánta gente en el fondo, sí, llena de tristeza? ¿Cuánta gente en el fondo deprimida? ¿Cuánta gente en el fondo, sí, que ya no tiene luz, viviendo en la oscuridad? ¿Cuánta gente en el fondo llena de dolor? ¿Cuánta gente en el fondo? Y así empezamos a ver que cuántas veces nosotros también estamos en el fondo. ¿Cuánta gente en el fondo de la soledad? Amén. Porque cuánta gente se siente sola. Porque sentirse solo no es solamente, estoy solo en el mundo, no. Muchas veces estamos rodeados de un montón de gente, pero en el fondo estamos solos. En el fondo nos sentimos solos. En el fondo duele esa soledad. ¿Cuánta gente en el fondo? Y muchas veces vos y yo también estamos en el fondo, por una historia rota, por una historia traspasada, por un montón de situaciones que hemos vivido. Entonces desde ese fondo nos toca. Desde ese fondo, y no importa cuánto estudio tengas, cuánta cosa, vos y yo tenemos una historia, ¿sí o no? Y desde esa historia nos toca clamarle al Señor, sabiendo que el Señor escucha nuestra oración, que Él es capaz de poner libertad en cualquier situación de nuestra vida, que es capaz de arrancarnos del fondo en el que nos encontremos y levantarnos bien alto y ser capaces nosotros, ¿sí?, de vivir una vida transformada por el amor del Señor que quiere derramarse en nuestros corazones. Y esto es un camino, no es cuestión de un día, no es cuestión de un momento, es cuestión de todos los días, ¿sí? Porque en las cosas de Dios no hay magia. En las cosas de Dios, ¿sí?, hay procesos. Hay procesos. Uno tiene que ir caminando detrás del Señor y en ese camino uno va experimentando la libertad, ¿sí o no? En ese camino uno va experimentando la sanación. En ese camino uno va experimentando la transformación de la vida.
Entonces con el salmista en esta mañana, animémonos también nosotros a decir, porque la palabra de Dios es para vos y es para mí, también yo desde el fondo clamo a ti. ¿Desde dónde? Desde el fondo clamo a ti. Escucha, Señor, mi oración. Escúchame. Y claro que el Señor escucha, porque la única oración que no escucha a Dios es la que no se hace. Amén. La única oración que Dios no puede escuchar es la que no brota de tu corazón. El salmista es un salmo de clamor a Dios, ¿sí o no? De clamarle a Dios. ¿Alguien tiene algo que clamarle a Dios en esta mañana? Levante la mano. ¿Tenés algo que clamarle por un hijo, por tu historia, por tu enfermedad, por tu... no sé por qué? Pero desde el fondo animémonos a clamarle a Dios, sin mentiras. En la verdad de nuestra vida, en la verdad de nuestra historia, en la verdad de lo que nos toca. Desde el fondo clamo a ti, Señor, escucha mi voz. Y en estos días compartía en la radio, cuando estábamos con Óscar el jueves, un testimonio fuerte que me ha tocado escuchar. Estaba predicando en un lugar y me llamaba la atención que en ese lugar había una chica muy tapada. Y en un momento me dice la coordinadora del lugar si podía hablar con ella. Y bueno, hablamos un ratito, ella fue al lugar donde yo estaba y empezamos a charlar. Y ella me llamó la atención que estaba como muy tapada, ¿no? Toda tapada. Y hacía un calor tremendo en ese lugar. Y cuando llegó al lugar se empezó a sacar... no toda la ropa, que se entienda, es decir, quedó en una ropa finita, no, se empezó a sacar y quedó con una, yo digo musculosa, yo sé que no entienden, pero no sé cómo llamarle después otra cosa, bueno, algo finito. Y la musculosa es la que se te ven los músculos. Yo como no tengo, no uso, ¿verdad? Entonces, a medida que se iba sacando, yo me di cuenta que toda su piel estaba como lastimada y cicatrizada. Como que se había lastimado y estaba cicatrizada su piel. Y bueno, pero cuando se sacó lo que tenía en la cabeza, sí, ahí me llamó mucho la atención porque literalmente su cabeza estaba podrida. Entonces, cuando yo le pregunto qué le pasó, esta chica comenzó a hablar, ¿no? Y hablar y hablaba sin parar. Y me hablaba todo en términos, técnicos, ¿no? Todo en términos que de los doctores, que aquello, que lo otro, que podía ser esto, que podía ser lo otro, que podía ser aquello. Y me decía que bueno, que es como que se va pudriendo su piel, porque no llega nunca a la carne, sino que es por arriba, por partes, ¿sí? Empieza un brazo, luego sigue el otro brazo, luego sigue la cabeza, luego sigue la columna. Y así por partes va rotando toda esta enfermedad. Entonces lo que me llamó la atención que también ella me decía que tenía larvas, ¿no? La cosa es que hablaba y hablaba hasta que en un momento le digo, mira, a mí me parece, y ella seguía hablando. Y en un momento yo quería como meterle, decía, bueno, pero creo que, espérame, me decía, y seguía hablando. Y bueno, yo digo, pero mira, escuchame un momento. Y ella, escuchame vos, seguía. Entonces en un momento yo, cállate. Claro, porque si no, no se iba a callar, ¿no? Pero bueno, también esa necesidad, ¿verdad?, de hablar, de contar. Entonces yo digo, discúlpame que te grite, pero si no... Y le digo, yo no te pregunté qué te dicen los médicos, sino qué te pasó, ¿no? Porque sabemos que más de 150 enfermedades, como siempre decimos, son psicosomáticas, a causa de nuestras propias historias. De esos fondos muchas veces en los que nos encontramos, como dice el salmista. Y a veces nos quedamos ahí, en el fondo entristecidos, en el fondo enfermos, nos seguimos en el fondo llenos de dolor, llenos de depresión y hasta enfermos. Y nos morimos enfermos muchas veces, entristecidos por no clamarle al Señor. Entonces, porque una cosa es una enfermedad de la mano del Señor, ¿sí o no? Y otra cosa es una enfermedad lejos de Dios. Entonces ella empieza a contarme, ya llorando, ¿no?, que ella vivía con su mamá, su papá eran del campo y vivían con 3 tíos y 2 hermanos. Y bueno, a ella la mandaban junto con sus tíos muchas veces a cuidar los animales y su tío comenzó a abusar de ella, ¿no?
Luego siguió el otro tío, luego el otro tío, y los 3 tíos, desde los 8 a los 19 años, abusaron de ella. Y a mí me llamaba la atención que me decía que a veces no encontraba así un día, como que no se acordaba de un día desde los 8 a los 19 años que no haya sido abusada. Entonces hay gente que vive pesadillas en la vida. Pero ¿sabes qué? Dios puede arrancarnos desde esos fondos, ¿sí o no? Claro que sí. Dios puede levantarnos de cualquier situación en la que nos encontremos si nos animamos a clamarle a Dios y a decirle: escucha, Señor, mi oración. Sácame de este fondo que te estoy clamando. Y ahí hicimos una oración de perdón, porque la llave para sanar las heridas, como siempre decimos, es el perdón, ¿sí? Y ahí estamos haciendo, está en proceso esta chica. Pero cuando se fue, ¿sabes qué yo le decía al Señor? Señor, dame la gracia de que cuando esté orando, que cuando esté en tu presencia, no me guarde nada. Te lo entregue todo, lo que sé y lo que no sé, lo que me acuerdo y lo que no me acuerdo. ¿Sí? Que te lo dé todo, porque yo mañana no quiero terminar así. Porque muchas veces por orar en la mentira, por orar distraídos, por orar sin verdad, ¿sí?, terminamos siempre en el mismo lugar. Solamente lo que se reconoce puede ser ¿qué? Puede ser redimido, puede ser sanado. Entonces, por eso, aquí que estamos en este día, oremos en la verdad. Estamos de fiesta, estamos en el Día del Señor y en el Corpus Christi. Estamos festejando 20 años de la escuela, un lugar de bendición para tanta gente, ¿sí? Entonces también con el salmista animémonos a decir: no sé desde qué fondo tenés que clamar, no sé cuál es el fondo de tu historia, cuál es el fondo en el que hoy tenés que gritarle al Señor: escúchame. Atiende el grito suplicante de mi corazón. Pero estoy convencido que si nos ponemos de acuerdo, el Señor hará. Amén. Como decía en estos días su palabra: tengan fe en Dios y todo lo que pidan se les dará. Y Jesús es el que nos lo ha dicho: tengan fe. Tengan fe en Dios. Como en otro momento nos dice: ustedes no reciben porque no saben pedir. Entonces, desde la verdad, y cuando uno ora desde la verdad, Dios bendice. Amén. Dios bendice. Entonces luego sigue la palabra de Dios diciéndonos en el verso 5: con toda mi alma espero al Señor y confío en su palabra. ¿Cómo dice? Con toda mi alma. Cerrá tus ojos y decilo con fuerza: con toda mi alma espero al Señor y confío en su palabra. Amén. Una de las cosas que más nos cuesta en la vida justamente es esperar. ¿Sí o no? Esperar. ¿Cuánto nos cuesta esperar? Qué rápido perdemos la paciencia. Levante la mano los que son impacientes. Yo sabía que eran todos como yo. ¿Verdad que sí? Vivimos en un mundo tan rápido, en un mundo donde nos ofrecen tantas situaciones mágicas que uno quiere todo ahora, en este preciso momento. Y miren a Abraham todo lo que le tocó esperar, así que tranquilos. ¿Cuánto cuesta esperar? ¿Cuánto nos cuesta esperar? Pero el tiempo perfecto de Dios llega. El tiempo perfecto de Dios llega a tu vida y llega a mi vida. Yo no sé, el que le cuesta esperar termina desesperado, ¿sí o no? Termina desesperado, y cuando uno se desespera, pierde también ¿qué? La esperanza. Entonces andamos desesperanzados y andamos ¿está bien dicho lo que? Bueno, desesperanzados y andamos llenos de ahí con caras largas, ¿sí? ¿Cuántos cristianos uno se encuentra que hace 15 años que están en la iglesia y siguen con esas caras de siempre? ¿Sí o no? Mírale la cara al que tenés al lado, a ver si está esperando y confiado o está medio desesperado. Y así que ahí le vas a decir, mirándolo a la cara, le vas a decir: espera en el Señor y confía en su palabra. Decíselo, vamos. Claro que sí. ¿Cuánto nos cuesta esperar, Señor, en esta vida? ¿Cuánto nos cuesta esperar tu tiempo? Por eso hoy les decía: ¿querés que Dios haga lo que quiere? Todos, ¡eh! Bueno, también toca esperar, ¿sí o no? Toca esperar en este camino, no es todo ya. ¿Cuántas mamás, sí, hace años que están pidiendo y parece que no llega? Y como parece que no llega, muchas veces terminan buscando por otros lugares.
terminan buscando en cintas rojas, en inciensos, en un montón de cosas, ¿sí? Abriendo puertas donde no hay que abrir. Espera en el Señor. ¿Acaso hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Acaso hay algo que Dios no pueda lograr en tu vida? El tema es que a veces simplemente creemos en un Dios mágico y nos cuesta esperar el tiempo perfecto del Señor. ¿Y cuánto nos cuesta confiar también? Porque cuánta gente a lo largo de nuestra vida nos ha decepcionado. Cuánta gente nos ha mentido, cuánta gente nos ha engañado, incluso muchas veces desde las propias familias, ¿sí o no? Y terminamos decepcionados y muchas veces en esa decepción terminamos no creyéndole al Señor. Terminamos también como desconfiando, ¿será? Y pedimos y como que decimos, pero, ¿sí o no? Siempre está ese pero, como desconfiando de lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Desconfiando de aquello que Dios puede hacer en tu familia. Con toda mi alma espero en el Señor y confío en su palabra. Qué bueno entonces, ¿sí? Animarnos a confiar. Yo me acuerdo cuando el Señor me llamó a sus caminos. Yo vivo de la providencia, ¿no? La mayoría lo sabe. Vivimos de la providencia. Y cuando el Señor me llamó, claro, yo antes estaba en una comunidad donde lo tenía todo. Es decir, tenía mi trabajo, trabajaba en un colegio, ¿sí? Teníamos una linda casa. Y cuando el Señor de repente nos cambia la estructura, porque cuando yo le digo al Señor, haz lo que quieras, el Señor muchas veces viene a cambiarnos todos los planes, ¿sí? Gracias, hermana. Entonces, me acuerdo cuando el Señor me llamó, yo lo único que pensaba es decir, ¿y de qué vamos a vivir? ¿Sí o no? Porque somos humanos, ¿no? Entonces, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué es lo que me voy a poner? ¿Sí? ¿Cómo me voy a comprar la ropa? Miren lo que uno piensa, cosas banales nomás. ¿Cómo voy a comer principalmente, verdad? Y como que era el Señor llamaba como que adentro, gritaba adentro llamándome. Y yo detenido simplemente en qué voy a comer, cómo me voy a vestir, Y en un momento de oración el Señor me regala la lectura de la providencia, ¿sí? Justo en un momento clave me dice, si así he visto a los lirios del campo y le doy de comer a las aves del cielo, ¿cuánto más haré contigo? Y después dice que hombre de poca fe, ¿sí o no? Y ahí entendí que tenía que confiar y dar un paso en la vida, ¿verdad? Dar un paso de fe, dar un salto de fe. Y realmente, ¿sí? Desde que vivo de la providencia, nunca el Señor me ha dejado faltar nada. Creamos en su providencia, confiemos en Él. Sí, todo lo que tengo es regalado, absolutamente todo. Entonces, ¿cómo no confiar en el Señor? ¿Cómo no confiar en su palabra? Yo sé que cuesta, ¿verdad? Mucho más cuando tenemos problemas difíciles, serios, enfermedades, situaciones que parece que no podemos resolver. Pero es ahí donde nos toca pararnos con fe. Y como el centinela espera a la mañana, nosotros también esperar ¿en quién? En Dios. Esperar en Dios. ¿Te cuesta esperar? Dale gracias a Dios. Gracias, Señor, porque me cuesta esperar. Gracias, Señor, porque tu tiempo vendrá. Lo importante es decir, Señor, no me dejes desesperarme en la vida. No permitas que me desespere. No permitas que pierda la esperanza, ¿sí? Dame la gracia de esperar en ti y de confiar aunque no vea. De confiar aunque no sienta. A veces simplemente nosotros creemos en los sentimientos. Si siento, Dios está conmigo, ¿sí o no? Y si no siento, Dios ya no está conmigo. Y esto no se trata de sentimientos, porque los sentimientos van y vienen, ¿o no? Hoy te amo y mañana te quiero matar, mira, ¿sí o no? Hoy te quiero y mañana te quiero, sí, te quiero echar de la casa, ¿sí o no? Pero Dios no es un sentimiento, Dios es una certeza, ¿sí o no? Dios es la certeza, es una certeza interior. Yo no creo en los sentimientos esos, de sentir bonito, porque hay muchas veces que yo no siento nada, pero creo que Dios está ahí, ¿sí? Hay veces que no veo nada, pero creo que Dios está ahí. Hay veces que no escucho nada, pero creo que Dios está ahí. Creo que Dios me llamó y si Dios me llamó, Él es fiel. Amén. Él es fiel. Yo no soy fiel. Yo no confío en mí. No sé si vos confías en vos, ¿verdad? Pero yo no confío en mí. Yo confío en el Señor, ¿sí? Aquel que libró mi vida del sepulcro. Aquel que me regaló lo que nadie me ha regalado en la vida.
¿sí? Aquel que sacó a mi familia y a mí de ese ¿cómo es? De ese fondo en el que nos encontrábamos, de violencia, de adicciones y de tantas cosas. Si Él pudo conmigo, puede con cualquiera. Si Él pudo con mi familia, puede con cualquier familia. Lo importante es esperar. ¿Lo importante es qué? Esperar. ¿Te animás a esperar? No suena mucho. ¿Te animás a esperar? ¿Te animás a confiar? Después no andes llorando por los rincones, ¿sí? Andes, ay, que no me dijo nada. ¿Sí o no? Porque así somos. Acá decimos, sí. ¿Sí o no? Y llegamos a la casa y están ahí con la aguja. ¿Sí o no? Yo siempre digo que los encuentros nos llenamos, nos inflamos como un globo de fe. ¿Sí o no? Entonces salimos todos inflados, hinchados, ¿sí? Que casi ni podemos y vamos caminando por la alabaré, ¿sí o no? Y vamos cantando, sí, Señor, confío, yo confío, ¿sí o no? Hasta que vamos llegando a la puerta de la casa, ¿sí o no? En la casa ya empieza el globo como... ¿sí o no? Y cuando abrimos la puerta están con la aguja, ¿no? Y ¿cómo te fue? ¡Paf! Nos hacen así, ¿no? Y ahí quedamos desinflados y tanto que oré y esta manga de infelices no se convirtieron al final, ¿sí o no? Y sigue todo peor al final. Nos cuesta confiar. Porque en la realidad de la vida, ¿sí? En la realidad de la vida es como que es duro. Es duro, entonces me cuesta creer. Vivo orando por este otro y nada, ¿sí o no? Vivo orando por mi familia y nada. Y ahí es donde el Salmo nos dice, espera Israel. Y confía en su palabra. ¿E Israel quién es? Yo. ¿Quién es Israel? Yo. Somos nosotros, su pueblo, ¿verdad? Así que cuando el Salmo nos dice, espera Israel, ¿a quién le dice? A mí, ¿sí? A mí. En medio de toda dificultad, espera. En medio de toda enfermedad, espera. En medio de todo aquello que no entendés, espera. En medio de tu tristeza, espera. En medio de tu dolor, espera y confía. En medio de lo que sea que estés viviendo, espera y confía en Dios, ¿sí? Porque Él será capaz de hacer hasta lo imposible en tu vida. Yo lo creo. ¿Vos? Yo lo creo. ¿Vos? Yo lo creo. ¿Vos? Eso, ¿no? Creamos que nada nos mueva de aquello que Dios pone en nuestro corazón, ¿sí? Mire, yo les cuento un testimonio y con esto me gustaría orar. ¿Les parece? ¿Sí? Hacer una oración. Un testimonio para comenzar la oración. Hace 2 años atrás fuimos a hacer un retiro de alabanza a Chile, ¿no? Y nosotros generalmente hacemos 2 retiros en el año, grandes. Uno es el ignaciano, ¿sí? Los 8 días de silencio. Y otro es el de alabanza. Entonces, yo nunca había ido a un retiro de alabanza de esa forma, ¿no? Yo siempre voy al retiro con la Biblia, el cuadernito, ¿sí o no? La lapicera. ¿Lapicera? Sí. Bueno, el lápiz. Entonces siempre, bueno, para apuntar, uno aprende tanto, después uno lo usa también en la evangelización, todo lo que recibe. Bueno, llegamos el viernes, era viernes, sábado y domingo el retiro de alabanza. Llegamos el viernes y, bueno, pasa la chica que cantaba, era un cupo limitado, era solamente para 100 personas. Entonces pasa la chica que cantaba con otro chico, vienen y empiezan a cantar, ¿no? El avivamiento, empezamos en avivamiento, alabaré, alabaré, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, bueno, todas esas, ¿no? Y seguimos como, bueno, pasó media hora y seguíamos, pasó 1 hora y seguíamos, alabaré, yo qué bueno, pero ¿será que empieza así con toda esta fuerza? En un momento pararon la música, alabamos un poquito como estábamos haciendo y seguimos otra vez, 2 horas y se terminó. Esta primera enseñanza del viernes y pasa una rubia que había, la que estaba guiando el retiro, y dice, gracias Señor por todo lo que hemos vivido en esta enseñanza. Yo, bueno, ¿será que? Bueno, como es alabanza, listo, gloria a Dios. La segunda enseñanza del viernes, pasa la chica de la música, sí, empieza, alabaré, 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 no hay Dios tan grande como tú, y así todo, bueno, y seguimos 2 horas. Y se acabó. Viene otra vez la rubia.
Gracias, Señor, por esta segunda enseñanza que hemos vivido. Te damos gracias, Señor. Y todos, gracias, gracias, Señor, bendito seas. Bien, yo me pareció extraño, ¿no? Bien, sábado a la mañana pasa la chica de la música, empezó otra vez, alabaré, alabaré. Yo digo, bueno, y siguió media hora, agarraron un salmo, empezaron a alabar empezamos a alabar con el salmo, seguimos cantando, empezamos a alabar con otro salmo, seguimos cantando, ¡boom! Se terminó 2 horas, la primera enseñanza de la mañana. Pasa la rubia que estaba guiando y dice, gracias, Señor, ¿cómo empezamos esta mañana? Gracias por todo lo que nos has dicho. Yo digo, o yo estoy en otro retiro, o yo no escuché nada. Nunca escuché que alguien hablara acá. Pero bueno, será que es raro, ¿no? Segunda enseñanza del sábado, 10 de la mañana, pasa la del ministerio. Yo ya la empecé a mirar con un ojo así. Digo, no puede ser. Entonces empezó otra vez, ¿no? Con otro tipo de canciones, pero siguió, ¿no? Porque la gloria del Señor. Bueno, media hora, rezamos un salmo, 2 horas. Yo sabía que iba a pasar la rubia, efectivamente, pasó la rubia. Gracias, Señor, por este retiro que estamos viviendo. Y yo ya dije, no. ¿Para qué vine? ¿Vieron cuando entra el mal en uno, sí o no? Y uno empieza a ser instrumento del mal también para otros, porque muchas veces somos instrumento del mal también, ¿no? Muy buenitos, muy santitos, muy hermosos, así como yo, pero muchas veces, sí o no. Entonces yo digo, ¿para qué vino? Me hubiese quedado en mi parroquia cantando 2 horas, ¿sí? Delante del Santísimo, pagué no sé cuánto, cruzamos la cordillera. ¿Para qué estoy acá? Entonces voy y le pregunto a Miriam, una hermana de mi grupo de oración, le pregunto, che, Miriam, ¿vieron cuando uno quiere pincharle el globo al otro? Le digo, che, Miriam, está como raro el retiro, ¿no? Y me dice, es hermoso, Pablo, ¿no? Lo que estamos viviendo. Andate a pasear, digo, yo no te puedo creer. Entonces le digo, bueno, sí, claro. Yo, si me había dicho, ¿qué le iba a decir? Listo. La otra enseñanza de la tarde, igualita. Yo ya estaba furioso, ¿verdad? ¿Vieron cuando uno queda mal en el retiro? Bueno, le pregunto a la Mirta, a otra que había ido con nosotros. Le digo, Mirta, como que es muy cantada la cosa, ¿no? Entonces me dice, ay, Pablo, yo tantas gracias a Dios le doy de haber venido. De verdad que estoy disfrutando este retiro. Yo dije, no, efectivamente yo estoy mentalmente en otro lugar. No estoy aquí. Y digo, bueno, le pregunto al Gabriel, ¿no? Él sí me va a decir, sí, ¿para qué vinimos? ¿Qué sé yo? Todo esto. Y después que ya habíamos cantado 70 horas en ese retiro, más o menos, le digo al Gabriel, che, está como muy, muy cantado todo esto, ¿no? Y me dice, la verdad que hermoso todo el retiro, ¿no? Llega, no puede ser, decía yo. Yo quería pincharle el globo a alguien. Y en un momento, en la última enseñanza del retiro, era un rosario, saca la rubia, por primera vez le escuchamos la voz, saca la rubia un rosario y dice, bueno, en este final del retiro vamos a hacer un rosario de sanación intrauterina, ¿sí? Y en cada cuentita, ¿está bien dicho aquí cuentita? En cada pelotita o bolita, no sé cómo le dicen, porque todos lados le dicen diferente. En cada cuentita del rosario dice, vamos a hacer una oración y alabanza. Yo digo, ¿vieron cuando uno está mal? Ya no quiere nada. En cada cuentita digo 50 oraciones, decía yo. Esto va a durar 3 horas más o menos. Ya cuando uno no está en el retiro, ¿verdad? Esto va a durar, ay Dios mío. Y yo literalmente, todos estaban mirando para aquí, me agarré una silla, me fui al fondo y me puse mirando para atrás. Porque estábamos en un segundo piso, había una ventana, había un árbol, justo había viento, pájaros que iban y venían. Y me senté ahí mirando los pájaros. Y empezó el rosario, efectivamente, ¿no? Imagínense, una oración en cada cuenta, la alabanza. Y a medida que iba avanzando el rosario, se me venía a mi mente mi hermano, Rodrigo. Se me venía todo el tiempo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy a rezar por Rodrigo. Y rezaba por Rodrigo, recé un rato y dije, ya está. Entonces seguía mi hermano viniendo a mi corazón. Bueno, seguí orando. Ya está, digo, ya está. Fuera Rodrigo. Decía yo, ya está como no. Y bueno, pero seguía orando por mi hermano. Y en un momento empiezo a sentir
a sentir, no voces ni nada de eso, ¿verdad? Sino a sentir en mi corazón, como a recordar y escuchar en mi interior que hay alguien que me decía, malo, vos sos un niño malo, eso sos. Entonces yo miraba, yo lo sentía en mi oración. Y en un momento, sí, recuerdo a mi hermano que me lo ponen en mis brazos cuando recién había nacido. Y vieron que es la foto clásica que le ponen al hermanito en los brazos. Me pusieron en mis brazos y después no vi nunca más a mi hermano. Por un año no lo vi más. Y no vi nunca más a mi mamá tampoco por un año. Entonces, claro, cuando yo empecé a ver esto en la oración, digo, Señor, ¿qué querés hacer en mí? Y recordé, sí, que por ese año me tocó vivir 3 días con mi abuelo, 2 días con un tío y 2 días con una tía. Porque mi mamá, claro, mi hermano se enfermó, le tomó un virus, ¿sí? Y tuvo internado un año, ¿sí? Y mi mamá tuvo que estar con él el primer año de vida, obviamente, en el hospital. Y un niño de 5 años, yo en ese momento tenía 5 años, un niño de 5 años, ¿qué quiere? A su madre, ¿sí o no? A su madre. Entonces mi papá siempre siempre fue un tiro al aire en ese momento, hoy bendito Dios que no, pero en ese momento no. Entonces bueno, me tocó, ¿no?, de aquí para allá por un año y a mí me tocaron personas que para nada psicólogos, ¿no? Unos psicólogos de maravilla, ¿no? Mi abuelo siempre me decía, callate, dejate de llorar, que sos malo, que no entendés nada, y ¡puf!, un cachetazo y a la cama, ¿no? Ese era mi tío. Mi tía después, a mí no sé, a mí me movieron casi todos en mi familia, ¿no? Todos como que era común que te pegaran un cachetazo, un cintazo. Mi tía, ¿sí?, con una cuerdita, me decía, déjate de llorar, déjate de llorar, que tu hermano y que tu mamá no va a venir. Y puf, un cuerdazo y a la cama, ¿sí? Y me acostaba en la cama. Entonces, claro, yo me había olvidado que todo esto vivía en mí. Y Dios me llevó a ese retiro a mostrarme solamente esto, que todavía había un niño de 5 años dentro de mí que odiaba a su hermano. Porque yo, realmente, si hay alguien que le hizo daño a su hermano, fui yo, ¿no? Porque también uno tiene que reconocer. Porque si hay alguien que lo maltrató, que le pegó, que le hizo, maldad, ¿no?, a un hermano, fui yo, porque nunca entendí por qué no quería yo a mi hermano. Nunca entendí por qué nos costó tanto estar juntos, por qué siempre vivimos como muy distantes. Siempre él allá y yo acá, nunca juntos, ¿verdad? Y encima remachado con una familia bastante destruida que nos tocó. Pero siempre lejos el uno del otro. Nunca pude acercarme a él, ¿sí? Más allá que después que conocí al Señor, sí pude empezar a acercarme un poco más, claro que sí. Pero no de verdad, no de verdad, porque faltaba esto. Faltaba perdonar a mi hermano, y miren, aunque suene muy fuerte, ¿verdad? Pero yo tenía que perdonar a mi hermano porque había nacido. Y porque por un año se robó lo que más quería yo, mi seguridad, mi fuerza, mi fortaleza, que era mi mamá. Porque mi mamá era la que sostenía todo, claro que sí. Y por un año se tuvo que ir y por un año me tocó vagar por un montón de gente enferma, ¿sí?, que me hizo mucho daño. Entonces yo no sabía que vivía eso todavía en mí. Y esto fue hace 2-3 años atrás, 2 años y medio atrás. Y no sabía, pero Dios en su infinita misericordia, que quiere que cada vez estemos más sanos adentro, me llevó a ese retiro y por eso fue tanta la lucha interior en mi corazón. Porque Dios quería mostrarme algo grande. Y a partir de ese retiro pude perdonar, claro que sí. Y pude ir a mi hermano y hablar con él, pedirle perdón y acercarme de una forma distinta a él. ¿Cuántas cosas guardamos adentro? ¿En cuántos fondos muchas veces nos encontramos, verdad? Pero Dios es fiel. Y cuando uno espera en Dios, Dios manifiesta su amor y su misericordia y nos levanta de cualquier abismo que nos podamos encontrar. Este es un salmo de clamor, de esperanza en Dios, ¿sí o no? De confianza en este Dios que nos ama y que si nos trajo en este momento aquí es para hacer algo. Y solamente depende de vos, no depende de mí, ¿sí? Dios quiere, el tema es que vos quieras, ¿sí?
y que desde la verdad de tu vida te dejes sorprender por el Señor. Amén. Yo los invito a orar. ¿Me prestan la guitarra? No, con este, canto con este. Sí. Listo. Y yo te invito a que te pongas de pie. Si te cansás, sentate después, por supuesto. Pero para empezar de pie esta oración. Y cerrá tus ojos un momento en esta mañana. Y pensemos en el Señor. Pensá en Jesús. Pensá en este Dios grande, misericordioso, que nos trajo hoy hasta aquí, a esta fiesta, pero también para tocar lo profundo de nuestro corazón. En este Dios que es amor y que no quiere que estemos ahí en los abismos. Sí pasa que de repente estamos en abismos, que estamos ahí en el fondo en nuestras vidas. Pero permitámosle a Dios, ya que nos trajo hasta aquí, permitámosle que nos levante, que nos saque de nuestros abismos. Cierra tus ojos y pensá un instante, oremos en la verdad. ¿Qué te tiene en el fondo? ¿Desde qué fondo tenemos que clamar al Señor? ¿Desde qué fondo? ¿Desde qué situación? ¿Desde tu soledad? ¿Desde tu historia? ¿Desde el fondo? ¿Estás en el fondo por un hijo, por una hija? ¿Por tu matrimonio, por tu familia? ¿Cuál es el fondo? No nos pongamos topes. No le pongas un tope a Dios. Deja que venga a sorprenderte en esta mañana. Y desde ahí, desde lo que toca, clamemos a Dios. Desde el fondo, clamo a ti, Señor. Escucha mi voz. Atiendan tus oídos mi grito suplicante. Desde el fondo clamo a ti. Y ahí con un corazón lleno de amor por el Señor y de confianza en el Señor, clamemos a Dios. Cierra tus ojos. Señor, mi corazón no es ambicioso, Señor, ni mis ojos altaneros. Yo no pretendo grandezas que acallen mi necesidad. Señor, mi corazón no es ambicioso. Mi corazón no es ambicioso. Señor, ni mis ojos altaneros, ni mis ojos altaneros. Soy como un niño en brazos de su madre, en brazos de su madre. Así mi corazón espera, así mi corazón espera en ti, Señor. Soy como un niño en brazos de su madre, en brazos de su madre. Así mi corazón espera en ti, Señor. Espera en ti, Señor. Espera, Israel, en el Señor. Espera, Israel, espera, Israel, en el Señor. Ahora y por siempre, ahora y por
por siempre. Espera, espera Israel en Dios. Espera, espera Israel en Dios.